Bien, entonces cuando nosotros empezamos a mirar, cuando trabajamos en Visual Studio y miramos lo que son proyectos de integración de servicios, de manera resumida podríamos entender de que lo que procura hacer en integración de servicios son acciones necesarias para realizar operaciones y procesos de acceso a fuentes u orígenes de datos, operaciones para traer esos datos, poder limpiarlos, cambiarlos o transformarlos, y luego realizar operaciones de carga o envío hacia gestores de datos. Gestores de datos que pueden ser gestores comunes que conocemos o gestores ya multidimensionales. Entonces, básicamente integración de servicios como herramienta de Visual Studio apoya o aporta para eso. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, podríamos ir al entorno y empezar a trabajar lo siguiente. Tendríamos que generar un nuevo proyecto para el entorno de Visual Studio. Un nuevo proyecto. Y hay que recordar algo interesante, ¿no? Generalmente en Visual Studio nosotros tenemos esta estructura. En Visual Studio tenemos una estructura de solución, proyecto o proyectos para poder trabajar. Generalmente tenemos esta solución porque abarca mucho más, lo que indica de que esta solución puede tener varios proyectos, no necesariamente tengamos que definir una solución y un proyecto, no. Una solución puede tener más de un proyecto dentro de Visual Studio. Y claro que los proyectos ya tienen sus propios archivos, ¿no? En este caso lo que Visual Studio maneja un poco son sus paquetes, flujos, apps o aplicaciones, o podría también manejar archivos, podría manejar bibliotecas. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, en Visual Studio usted lo que construye es una solución y esa solución contiene varios proyectos. Sin embargo, cuando nosotros vamos, eso que quede claro porque cuando nosotros estamos aquí y decimos que queremos crear un proyecto, note usted que aparece la primera opción que dice solución en blanco. Eso hay que tomarlo en cuenta. Una solución contiene proyectos. Eso que empieza a quedar claro. En todo caso, cuando yo defino, dependiendo del proyecto que tú quieras, en este caso lo que vamos a hacer es un proyecto de trabajo de integración de servicios. Tengo las dos formas, mediante un ayudante o un proyecto para poder crearlo. Y lo que uno mira aquí cuando crea un proyecto dice que permite lo que es la integración de servicios con flujos de trabajo, ¿no? A la solución. Incluye extracción, transformación y carga, que son las operaciones justamente para poder llevarlos a lo que es el Data Warehousing. Entonces la herramienta es integración de servicio como proyecto. Note usted que dice proyecto, ¿no? Si damos siguiente, nos va a pedir dónde poner el nombre del proyecto. En todo caso, lo que vamos a revisar es buscar dónde lo podemos tener el proyecto. Y bueno, voy a usar Visual Studio y voy a empezar a colocar aquí una carpeta. Y vamos a colocar nuestro primer proyecto. ¿Listo? Nuestro primer proyecto. Seleccionamos una carpeta y ahí lo tenemos. Voy a colocarle un nombre, ISP001, nada más por nombre. Y luego dice colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Note usted que nuevamente aparece esta opción, solución y proyecto. Una solución contiene proyectos, más de uno de repente. Entonces acá lo que me pide es colocar tanto la solución y el proyecto inicial en el mismo directorio. Bien, podemos crear esto y mirar cómo se va a crear la estructura de este trabajo como directorios, ¿no? Proyecto 01, aquí está el proyecto
y aquí deberíamos definir que esta misma carpeta va a contener la solución. Así que empieza a crearse el proyecto. Y empieza a tener algunos archivos iniciales, ¿no? Archivos de proyecto, alguna información del usuario, un archivo de la metadata que pudiera utilizar, algunos parámetros. Como está hablándose de un trabajo de Visual Studio, para lo que es integración de servicios empieza a crear paquetes. Lo que empieza a crear es una solución que como tal contiene a los proyectos. En este caso, el primer proyecto también pertenece como nombre o tiene como nombre a la solución, ¿no? El mismo nombre que le hemos dicho. Pero eso hay que empezar a mirarlo, ¿no? Cuando nosotros miramos ya lo que aparece en el explorador de la solución, nosotros vemos la solución, note usted, en la parte superior. Y si usted quiere dar clic a derecho aquí, seguramente va a poder agregar proyecto, ¿no? Poder agregar proyecto. No solamente es un proyecto, una solución, sino una solución contiene varios proyectos. ¿Qué contiene? Contiene paquetes de integración de servicios, o del software para integración de servicios. Tiene lo que son los elementos de paquete y algunos elementos que ahora se utilizan en la integración un poco con la nube, ¿no? O en sistemas distribuidos. Bien, ¿qué más tengo para lo que es mi primer proyecto de integración de servicios? Tengo lo que es un cuadro de herramientas en la parte izquierda que aparece, que contiene, entre otras cosas, las herramientas que yo pudiera trabajar para lo que es el entorno de Visual Studio. Bajo ese criterio tendríamos nosotros que entender qué es lo que podríamos hacer. En principio hay que entender que esto es una jerarquía. En principio tendríamos flujos de control. Bajo esa característica de los flujos de control tendríamos los flujos de datos y dependiendo de los niveles donde esté, ya sea en control o en datos, podría generar parámetros y un conjunto de controladores de acciones o de eventos. Dependiendo de cómo quisiéramos empezar a trabajar. Y claro, tiene un punto de inicio. Yo no puedo hacer un flujo de datos si no tengo un flujo de control. Eso es en principio. Así que vamos a mirar ese trabajo. Y vamos a ver que aquí aparecen algunas tareas, ¿no? Algunas tareas que se analizan y se ejecutan como flujos de control. Esas tareas empiezan a estructurarse así. Por eso es que también tenemos algunos contenedores en este nivel. Pero en el flujo de datos cambian las herramientas, si usted se da cuenta. Las herramientas ya no son las mismas que un flujo de control y un flujo de datos. Son cosas distintas. Digamos que una contiene a la otra. Los flujos de control contienen a los flujos de datos. Si vamos al flujo de control como punto inicial, podríamos revisar algunas tareas. Las tareas que normalmente se manifiestan y que utilizamos, bueno, estoy utilizando por inicio, por forma inicial actualmente, son tareas de ejecutar SQL o tareas de flujo de datos que pertenecen a un conjunto de otras, ¿no? Que son tareas, por ejemplo, de procesamiento de análisis service, ya cuando tengan procesamiento analítico inclusive, o tareas de protocolos de transferencia de archivos, por ejemplo los FTP, o de repente utilizar Hadoop, ¿no? O también tareas de servicios web, como el trabajar datos a partir de web service, ¿no? Entonces, estos corresponden a los que son flujos de control. Si yo simplemente agrego una herramienta, en este caso la tarea de flujo de datos, empiezo a crear lo que son tareas de flujo de datos. Y si yo entro, lo que me está pidiendo es que trabajes ahora ya flujos de datos. Ya paso hacia una interna de trabajar flujo de datos. Pero podría trabajar primero una tarea de flujo de datos o podría trabajar de repente una tarea SQL. Y si entro a la tarea SQL, seguramente me va a ir a pedir lo que son trabajar ya dentro de ella, ¿no? Ahí está. De repente trabajar tareas SQL que puede ser trabajar desde ella, ¿no? Bien, voy a suprimir esta
Puedo trabajar también tareas de servicio web, que vendrían a ser lecturas de datos que están como servicios, ¿no? Iremos mirando esas tareas, pero todas estas tareas de trabajo pertenecen a flujos de control. Si yo entro a una tarea de flujo de datos, en este caso, empiezo a trabajar con otras herramientas, las herramientas comunes y transformaciones. Fíjese usted cómo se opera dentro de un flujo de datos. En integración de servicios, lo que usted va a tener en principio, y tal vez el orden pudiera definirse de esta manera, es que yo pudiera tener orígenes de datos, ¿no? Orígenes de datos. Como usted se da cuenta aquí, aparecen orígenes para poder trabajar. Estos orígenes pueden ser dados por la tecnología .NET, una tecnología orientada a objetos de .NET, en este caso de Microsoft, archivos planos o de repente otra vez de los contenedores de datos OLE, o orígenes de la forma de data estructurada como son los XML o los que pertenecen a una estructura de un marcado extendido, ¿no? El lenguaje de marcado extendido. Entonces yo tengo orígenes. Esa es una de las primeras tareas que debe cumplir herramientas de ese tipo, ¿no? De extracción. Poder ir a un origen y extraer. En este caso yo pudiera, por ejemplo, ir a extraer desde un archivo plano y ya pertenece a una actividad o tarea del flujo de datos. Ahora, tendría que haber algunas definiciones de transformación para cumplir con la operatividad de extracción, transformación y carga. Yo pudiera utilizar elementos como, por ejemplo, dinamizar, que un poco es para herramientas como, por ejemplo, para poder normalizar datos, ¿no? Mediante una dinámica. Esa dinámica permite lo que es normalización o de repente desnormalizar datos, ¿no? En algún momento de repente anular elementos de llave en las cuales el resto de datos dependa, ¿no? Cuando hablamos de normalización podríamos hablar de dinámica o de anular esa dinámica. O podríamos copiar columna o podríamos hacer otras limpiezas o operaciones que luego pudiéramos usar dentro de la solución de integración de servicios. Luego podría tener también algunas operaciones ya para la carga, lo que significa que ya se convierte ya no en un origen. Para la carga ya tendría que utilizar un destino, ¿no? El destino. Inclusive aquí usted puede ver que algunos modelos de minería de datos también están. Sin embargo, los destinos pueden ser otros. Y aquí es donde nosotros deberíamos trabajar, pues, lo que son destinos sobre base de datos o inclusive destinos sobre archivos también. O inclusive hacia operaciones multidimensionales o OLAP, ¿no? Para procesarlos. Podría utilizar un destino OLED por ahora de manera básica. Estoy presentando las herramientas, así que pudiéramos tener. Luego ya hemos visto el explorador de soluciones, ya hemos visto el cuadro de herramientas, ya vemos en qué consiste tener un paquete de integración de servicios para el flujo de control y el flujo de datos. Y yo pudiera tener parámetros. Esos parámetros pudieran estar en ciertos niveles. Podrían ser parámetros del flujo de control o de los flujos de datos. Así que usted puede agregar parámetros, variables, que luego puedan ser utilizados dentro de las actividades o tareas o flujos que se pudieran dar, ¿no? Dentro de los procesos ETL. También están los controladores de eventos, que vendrían a ser las acciones que se pueden ir ejecutando dependiendo de lo que ya se programe o de repente algún usuario pueda utilizar. Bien, por ahora de manera inicial pudiéramos trabajar el flujo de control, el flujo de datos. Cuando aparezca un valor como X significa que están faltando algunas cosas o aparecen algunos errores en las tareas dentro de los paquetes. Estando en el nivel de flujo de datos, note usted, estando en el nivel de flujo de datos, tengo que trabajar algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones? Si tú vas a ir a un origen, es decir, vas a ir a una fuente, lo que necesita integración de servicios es
Muy bien, vas a cargar algo, pero ¿de dónde? Esa es la gran consulta, ¿no? ¿De dónde lo vas a cargar? Entonces necesitamos conectividad, por eso aparece el administrador de conexiones. O en todo caso también te permite preguntarte, oye, pero vas a cargarlo luego. Muy bien, vas a transformarlo y luego lo vas a cargar. ¿Pero dónde? Entonces necesitamos conectividad. Por lo tanto, vamos a generar alguna conectividad de ejemplo. Voy a crear clic derecho en el administrador de conexiones y voy a pedir que como utilizado brevemente estos dos elementos de trabajo, que sería extraer data, desde un origen, extraer data. En este caso el origen va a ser un archivo plano, está aquí, y para llegar hacia una base de datos. ¿Estamos? Por eso es que voy a utilizar lo que es el entorno de SQL Server. He creado una base de datos de prueba aquí, no tiene tablas, está vacío, para poder trabajar, ¿ya? Este es mi entorno. En este caso lo que yo voy a crear como tarea es cargar, ¿ya? Entonces, podríamos pensar en que la solución, como ejemplo, la solución debe ir a archivos planos y cargar los datos en una base, ¿no? En una base de datos. Por supuesto que esta base de datos contiene lo que son una tabla, ¿no? Una tabla. La solución entonces debería pensar en eso, ¿ya? Como ejemplo básico para este entorno. Esto es lo que vamos a hacer entonces. Ir hacia un archivo de origen plano y enviarlo hacia la base. Voy a crear mediante administraciones de conexión, porque necesito conectividad al origen, a la fuente, para extraer data, y voy a crear una conexión de archivo plano para poder administrar algunas conexiones. Voy a administrar archivo plano. Bien, estando aquí, lo que me va a pedir es, voy a colocarle al administrador fuente archivo plano, ¿no? Archivo plano. Voy a examinar dónde tener ese archivo. Aquí he puesto data 1. En data 1 voy a colocar y voy a pedir que sea un archivo plano CSV. He cambiado de un archivo TXT que también puede ser usado como fuente, como una fuente de archivo plano, a utilizar un archivo CSV. Este archivo contiene un registro de cómo la población de ciertas zonas del mundo tiene acceso al agua, ¿no? Si es agua saneada o es agua solo mejorada, ¿no? Entonces voy a agregarlo para mirar esos datos. En este caso, lo pudiera yo observar también, si gustan, como es un archivo plano, lo puedo colocar para mirarlo desde data 01, donde está ubicada. Voy a abrirlo con un bloc de notas porque es un archivo plano. Y lo que tiene es una revisión de cuánta población en millones tiene acceso a agua mejorada o agua saneada, ¿no? Por país, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es mi archivo plano que yo estoy observando acá. Entonces, Visual Studio lo que me dice es, vamos, ¿quieres ver la fuente? Vamos a verlo. Hay algunas cuestiones como la siguiente. Me está pidiendo trabajar el delimitador de filas de encabezado. Puedo marcar aquí que el nombre de la columna es la primera. Como lo han visto, en la primera fila del archivo plano está la columna de las filas. Y luego pudiéramos observar la delimitación, ¿no? Ahí está la delimitación. En este caso el delimitador es un punto y coma. Lo que pasa es que en los archivos planos, generalmente los archivos CSV tienen una codificación de este tipo, ¿no? Pueden ser separados por coma o punto y coma. Son archivos planos que se envían a veces no con la estructura de cierta codificación. Entonces, en Visual Studio yo puedo observar o tener una vista previa.
Hay algunas cuestiones a tomar en cuenta. Por ejemplo, en la columna de avanzada me permite a mí definir algunas características interesantes. Estoy administrando la conexión, por favor. ¿Sí? Me dice a mí, por ejemplo, que has tomado, me has sugerido en este caso integración de servicios, que los tipos de datos tienen esta formalidad, punto y coma como separación, y me dicen de una salida. Sin embargo, se ha visto que aquí hay un problema, a veces que sucede, y que me lo dice cuando revisamos, por ejemplo, el tipo de dato. Con salida, ¿ya? Y este es un problema bastante recurrente cuando trabajo archivos planos. ¿Cuál es el problema? El problema a veces sucede lo siguiente, es que, por ejemplo, puede detectar un ancho de columna, por ejemplo, de 50, y puede que tenga algunos caracteres compuestos. Un problema real que apareció en algunos archivos planos, por ejemplo, era de que se utiliza la ñ o se utiliza, y la ñ utiliza más de un carácter, ¿no? Porque tiene el símbolo. O, por ejemplo, el triangulito que a veces algunos caracteres tiene, ¿no? Por ejemplo, el nombre real de Costa de Marfil, cómo se escribe, ¿no? En el nombre en francés, por ejemplo, a veces se puede manejar con ciertos caracteres distintos. Entonces, aunque nos diga 50, podríamos tener algún problema de ese tipo y es muy posible que lo tengan. Así que una de las cosas que a veces decimos es que poder tener, a partir de ahorita y no tener problemas después, ampliar cuando son textos, de repente ampliarlo un poco más, ¿no? En este caso, el año no, porque el año puede pasar con 50, aunque el año, recuerda, son 4 caracteres, pero voy a dejarlo así para tener una revisión. Lo que sí es un poco pecar de repente de tener más espacio si estamos trabajando con texto o caracteres. Entonces voy a cambiarles para región, voy a poner 100 para cambiar un ancho inicial que propone o que sugiere integración de servicios. País también, 100. En tipo de área de residencia, 100 también. Porque como son caracteres y pueden necesitar más espacio de trabajo para lo que son las operaciones de extracción, estoy colocando 100. Bien, me aseguro un poco de eso para tener este espacio, ¿no? Como les digo, algunos nombres pudieran tener en realidad decir 50, pero en algunos caracteres necesitan 2 o más espacios. Lo he colocado donde más hay texto, ¿no? En este caso en región, país y tipo de área residencial. Bien, entonces lo voy a aceptar. Ya he colocado qué archivo es, ya he colocado las columnas separadas por punto y coma, que es la estructura del archivo. He cambiado un poco los límites de región, país y tipo residencia. Y luego aparece una vista previa de cómo es que sale, ¿no? La data, un poco. Podría tener una vista previa. He hecho ese cambio, lo acepto y tendría mi primera conectividad hacia un archivo de fuente plana. Esta conectividad, ¿quién la va a utilizar? La va a utilizar en el flujo de datos, lo va a utilizar el origen de archivo plano. Entonces vamos a editarlo. Ya me sale aquí la conexión justamente, o sea, debía hacer la conexión antes de mirar. Y ahora lo que me dice es que puedo ver una vista previa, aquí está. Y aquí yo lo que les decía, lo que pasa es que algunos caracteres, por ejemplo, Costa de Marfil, que aparece aquí en África, el carácter O tiene un carácter más para poder ser revisado, ¿no? Dependiendo del formato plano que yo pueda utilizar. Hay formatos distintos, UTF-8, Unicode, UTF-16, hay varios UTF-32, binarios. Entonces hay muchos tipos de datos planos y hay que tener en cuenta eso. Luego me dice qué columnas puedes manejar. En este caso voy a decirles que todas, para simplemente tener una idea de cómo es el proceso de extracción. Entonces le damos a aceptar y ya la tarea en este caso, dentro del flujo de datos, que es ir al origen, ya lo tiene, ¿no? Ahora, como este es un proceso como este es un proceso de un conjunto de tareas dentro del paquete, esto
lo que leamos queremos que se vaya a un destino. En este caso, para cumplir la carga. Está de más decir que pueden ustedes, por ejemplo, cambiar el nombre, ¿no? Cambiar el nombre para tener en cuenta esto, ¿no? Es ese tipo, ¿no? Ahora, yo quiero ir hacia un destino. En este caso, ya esta tarea está recibiendo. He utilizado la conectividad que aparece para las tareas o para la herramienta que estoy utilizando para lectura de datos de orígenes y lo voy a enviar hacia un destino. Entonces, vamos a editarlo. Entonces, ahora lo que me dice es a dónde lo vas a enviar. Lo vas a enviar a un contenedor OLDB, pero no hay una conectividad OLDB, que es lo que faltaría. Faltaría trabajar el administrador de conexiones. Vamos a una nueva conexión o una conectividad del contenedor OLDB. En este caso lo que me propone es ya una conexión hacia el servidor de datos, o yo puedo decirle que necesito una nueva conectividad. Y puedes trabajar, dependiendo de lo que quisieras, una conectividad hacia algunos proveedores de datos, ¿no? Si usted se da cuenta, pueden ser proveedores de Microsoft propios, o si usted gusta ir hacia proveedores distintos, puede revisar la extensión, que lo podemos ir viendo luego. Bien, aquí está el nombre de servicio, pondría el nombre local si es que estoy trabajando de manera local, de manera prueba y académica, pero en todo caso pudiera utilizar hasta por protocolo de internet la dirección, ¿no? Y luego aceptar. Bien, entonces vamos creando. Listo, aceptamos y luego vamos a configurar ya el destino. Ya tengo la conexión y ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia la base de datos prueba, que es la que tenemos acá, ¿no? Ya en el gestor de SQL tenemos prueba. Entonces, integración de servicios, ahora me dice configure el destino. En este caso voy a colocar hacia vamos a colocar base prueba ya en SQL Server, ¿no? Entonces vamos ahí. Vamos a editar y ahora como ya aparece la conexión OLDB, tengo una conectividad. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. La base de datos prueba no tiene nada, no hay tablas que reciban la data. Cuando sucede que las tablas no tienen una recepción, o perdón, la base de datos no tiene una tabla de recepción, entonces eso lo puedo crear aquí dependiendo de lo que viene como origen o como transformación, si fuera el caso. En este caso lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla, ¿no? No tiene tabla, no hay ninguna tabla, entonces vamos a decirle nuevo. Lo interesante es que cuando le digo nuevo, permite la creación directa en la base de la tabla. En este caso le vamos a poner a la tabla, vamos a ponerle agua país. Agua país. Y aparece lo que nosotros detectamos en la conectividad y cambiamos, ¿no? Por ejemplo, nos había sugerido 50 en región, 50 en país, pero al hacer este cambio, al crear la tabla acá, ya me sugiere la longitud de salida del texto, ¿no? De los caracteres para la columna creada en la tabla. Y aparece pues la sentencia SQL de creación de tabla. Entonces le damos a aceptar. En este momento la tabla agua país ha sido creada. Si actualizamos en nuestro gestor, vamos a refrescar y vamos hacia tablas. No la hemos creado en el entorno del gestor, lo hemos creado desde integración de servicio, ¿no? Dada la necesidad de que estamos trabajando actividades o tareas, se ha creado ahí. Luego, esa sería una primera opción. Si ya tú tuvieras la tabla, pues podrías seleccionarla. El otro paso interesante para el destino sería mirar las asignaciones, ¿no?
En este caso, las asignaciones son elementos que enlazan el origen y el destino, o en todo caso desde la transformación hacia el destino. Bajo ese criterio podríamos entonces simplemente voy a hacer una relación de 1 a 1 en cuanto a columnas que entran desde el archivo plano y que llegan hacia lo que es el destino en la base. Y le damos a aceptar. Hay unas opciones como son las salidas de error si es que hubiera un error en la tarea, que ya lo vamos a ir mirando. Por ahora vamos a hacer esta operación básica, ¿no? Entonces está la administración de conexión, la asignación que es necesaria, no se olviden, no solo es que conectarme, sino decir qué campo se relaciona con cuál. Y esto sucede en las transformaciones, porque a veces los campos pudieran unirse y corresponder solo a una, o tener elementos de correspondencia distintos, ¿no? En este caso de una columna A hacia una columna de otro nombre o de otra forma de recepción o de carga de datos. Así que le damos a aceptar, por ahora es 1 a 1, y vamos a intentar ejecutar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es desde la base, desde el archivo plano con data, enviarlo a la base. Vamos a intentar hacerlo. Entonces, en la parte superior aparece iniciar lo que es la ejecución del paquete, en este caso que contiene el flujo de control y el flujo de datos, para la ejecución de envío de datos, ¿no? Se le conoce por la idea de bombear datos, ¿no? Bombeo de datos. Bien, lo que ha hecho es hacerlo bien, aparecen los check-in, si hubiera algún error va a aparecer la X como les vieron antes, pero por ahora ha enviado 3.331 filas hacia la base, desde el archivo plano. Bien, voy a detener la ejecución para regresar a la parte del diseño o el paquete en diseño y vamos a la base. Entonces, si nosotros consultamos las filas que contiene ya esa tabla agua país, tendríamos la data en el gestor, ¿no? Ha pasado del archivo plano al gestor. Con esto entonces he presentado un poco la idea de la traza de la integración de servicios, ¿no? Que tiene esas acciones necesarias. Cómo manejar esa solución. Bien, gracias y continuaremos con el trabajo en un siguiente video.